Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Ignacio García Escobar, oncólogo médico del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y bueno, vamos a una nueva edición de los Trombotor. Sabéis que son unas grabaciones para intentar contaros últimas novedades, lo último que ha salido en los últimos meses sobre trombosis y cáncer. Y en este caso, comentándole la sección, pues nos pareció interesante comentaros los astras más destacados del último Congreso Americano de Hematología, en concreto la edición número 67, que tuvo lugar en Orlando, Florida, en diciembre, entre el 6 y el 9 de diciembre. La verdad es que son muchos abstracts, más de 8.000. Es verdad que no ha habido nada especialmente relevante que cambie la práctica clínica habitual, pero sí que creo que hay cosas que por lo menos avalan lo que hay hasta ahora, ¿no? Se incluyen, como imaginaréis, muchas comunicaciones, muchas de ellas relacionadas con trombosis y anticoagulación, que es lo que nos compete, y que abarcan desde estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, estudios sobre fisiopatología, etcétera. Quizás la sesión más interesante, creo que es la que más nos compete a nosotros, es la de Thrombosis and Anticoagulation, Clinical and Epidemiological, que es la que os voy a intentar resumir. Digamos que esta sesión tenía como 5 grandes bloques: factores de riesgo y predictores clínicos de sangrado y trombosis, aunque como veréis, sobre todo en este caso hablaremos de predictores de sangrado. Una segunda que es anticoagulantes orales o sacos frente a heparina, creo que es un tema de total actualidad. Una tercera sobre dosificación, es decir, el ya conocido tema de dosis reducida, dosis estándar, terapia extendida, etcétera. Y luego dos últimas sobre modelos de evaluación de riesgo y epidemiología, biomarcadores, genómica. Quizá estas dos últimas son las que más me han decepcionado así un poco a nivel general, porque no he visto nada realmente interesante. Pero bueno, os pondré un par de 2 o 3 estudios para que los nombremos, ¿de acuerdo? Y nada, voy a intentar cada una de las partes nombraros el abstract por si queréis buscarlo para tener algún dato más que pueda ser interesante para vosotros. Primer grupo, por tanto, factores de riesgo y predictores clínicos de sangrado y trombosis, como os he dicho, sobre todo de sangrado. Y en este caso he cogido como 3 grupos. Un primer grupo con 3 estudios, el abstract 10.072, que es un análisis post-hoc, que bueno, habla fundamentalmente de uso concurrente de antiagregantes plaquetarios o AINES con apixaban y que incluye un número considerable de pacientes, 557. En los resultados, sobre todo, concluyen nuestros autores que el uso concurrente de la antiagregación o los AINES con el apixaban aumenta significativamente el grado de sangrado clínicamente relevante, sin realmente mejorar la prevención de la enfermedad tromboembólica. Como os podéis imaginar, la principal limitación del estudio es el tamaño, ¿no? Que los subgrupos pues, a veces son pequeños y muchos de ellos muy pequeños. Por ejemplo, en concreto del grupo que toma AINE, pues solo son 42 pacientes. Entonces, claro, limita un poco las conclusiones. Segundo abstract, el 15.069, que habla igualmente sobre el riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados con cáncer. Y bueno, es un estudio de cohortes emparejado por puntuación de riesgo, incluye más de 22.000 pacientes oncológicos y que concluye que aunque los anticoagulantes aumentan la incidencia de hemorragia, requiriendo a veces hospitalización, realmente los predictores basales, el abuso de alcohol, la anemia, la enfermedad hepática, pues siguen siendo los mismos independientemente del tratamiento. Este, digamos, es el segundo de esta pequeña tanda de 3. Y luego el tercero, el 4.161, que incluye 1.766 pacientes con cáncer activo y trombosis venosa, profunda embolia pulmonar, y que identifica como predictores independientes de sangrado la anemia, la trombocitopenia, la edad mayor o igual a 75 años, la embolia pulmonar como evento índice y el sexo masculino. Como digo, primer bloquecito pequeño. En el segundo me ha parecido interesante porque hay 3 estudios que hablan sobre la trombocitopenia relacionada con riesgo de sangrado y de retrombosis. De ellos os he destacado también 3. El abstract 8043, que es un estudio retrospectivo sobre el impacto de esta trombocitopenia, como digo, en la recurrencia en el sangrado, incluye 285 pacientes, que es un número interesante. Y
concluye que, digamos, como medida de una exposición variable en el tiempo, la trombocitopenia leve, moderada y severa aumenta marcadamente tanto los riesgos de sangrado mayor como lo de trombosinasa recurrente. Como casi todo, la principal limitación, el número de pacientes, que bueno, es importante, pero no deja de ser pequeño, y que es un estudio retrospectivo. El segundo sobre trombocitopenia es el estudio de Thomas, el ASTRAT 3128, que es de nuevo retrospectivo, de centro único, para pacientes tratados con las dos cosas, con ACOS y con heparina, encontrándose un riesgo general aumentado de hemorragia en el grupo de los ACOS, aunque sin llegar a la significatividad estadística, con menor sangrado, menor clínicamente relevante. Es un estudio de nuevo interesante, pero pequeño. El tercero, el estudio de Shiro, del equipo de Shiro, ASTRAT 1347, que plantea la influencia de la recurrencia de la enfermedad tromboembólica y el sangrado de las fluctuaciones plaquetarias de nuevo. Es un estudio también retrospectivo, de centro único, que clasifica las trombocitopenias en leves, moderadas y graves, obteniendo un porcentaje de sangrado mayor del 12% y de clínicamente relevante del 36,5%, cerca de 37%. Estudio también pequeño, básicamente, ¿no? Pero bueno, son estudios creo que interesantes y que lo que aportan es eso, ¿no? Hablar un poco del riesgo hemorrágico en pacientes con plaquetas bajas. Hay un último estudio que he separado estos dos grupos, que es el ASTRAT 8373, que me ha parecido curioso porque analiza el valor del peso del paciente en el riesgo de sangrado. Es un estudio retrospectivo de Cortes que evalúa 1.562 pacientes, mostrando que la obesidad mórbida, un índice de masa corporal mayor de 40, no se asocia significativamente con complicaciones adversas, sangrado ni mortalidad, ¿no? Igual la principal limitación de este estudio es que solo considera la obesidad en referencia al IMC, ¿no? Al índice de masa corporal. Entonces, bueno, hay más factores que influyen en la farmacocinética real de estos fármacos y por tanto puede limitar un poco las conclusiones. Este, por tanto, era el primer grupo. Segundo, hablamos de la comparativa tan importante y tan de actualidad de ACOTS frente a heparina de bajo peso molecular. En este grupo, pues, os he seleccionado 4 estudios. El primer ASTRAT, 11.435, que compara eficacia y seguridad, como casi todos, en pacientes con trombosis y cáncer en Europa. Presenta un análisis de datos del mundo real, donde incluye 34.000 pacientes tratados con heparina y grupos más pequeños de apixaban, 3.000 y 4.000 de rivaroxaban. Concluye que el apixaban se asocia en general con un menor riesgo de sangrado en comparación con la heparina, mientras que el rivaroxaban, el riesgo es similar en ambos grupos. El principal problema es bajo número de eventos registrados en los grupos, con lo cual extraer conclusiones es complejo. Un segundo estudio que me pareció muy interesante porque es quizá dirigido a poblaciones más específicas, el ASTRAT 14.248, que en este caso incluye pacientes con metástasis cerebrales en datos de vida real. Es un estudio de corte retrospectivo e incluye 8.732 pacientes, un número considerable. Los resultados indican que el uso de ACOT se asocia a un menor riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes con cáncer de mama y melanoma, en este caso, con metástasis cerebrales, reduciendo además la mortalidad, los ingresos en UCI, etc. Quizá la principal limitación dentro de un análisis retrospectivo es que no define mucho grupos clínicos a nivel de tamaño, número de metástasis, etcétera, sino que es como muy general, ¿no? Con lo cual puede limitar un poco las conclusiones. Tercer estudio, el Abstract 9.711, que es un metaanálisis, incluye 12 ensayos aleatorizados con más de 8.900 pacientes con trombosis asociada a cáncer. El resultado que estos autores, digamos, muestran en las es que los ACOS pueden ser una alternativa a la heparina bajo peso molecular con un perfil de seguridad comparable. Es decir, lo que vamos viendo en la actualidad en la mayoría de los estudios. La principal preocupación de los autores, como es lógico, es el riesgo de hemorragia, sobre todo en subtipos específicos de cáncer. Con lo cual, al final, la coletilla de que se necesitan más estudios para optimizar la aplicación clínica de los DOACs en el cáncer de alto riesgo. Y un último estudio, el estudio de Victoria,
de Brodin y del equipo de Brodin y colaboradores, que, de nuevo, investiga eficacia y seguridad de ACOS y heparina en vida real. Es un estudio observacional utilizando un conjunto de datos de varios países de la Unión Europea, Suiza, Finlandia, United Kingdom, Alemania, etc. Y a los 6 meses lo que obtienen es que la Apixaban se asoció con menor riesgo de sangrado comparado con la heparina, con riesgo similar en tumores gastrointestinales. Con rivaroxaban el riesgo es similar en todos los tumores. La principal limitación de este estudio es sobre todo a nivel de las definiciones de sangrado, ¿no? Que no se basa en los criterios de STH y las definiciones de cáncer activo también son variables. Con lo cual, pues al final el estudio es un poquito más limitado a nivel de conclusiones. Tercer apartado, dosificación. Dosis reducida, dosis estándar, terapia extendida, como siempre. En este caso, os traigo 4 abstracts con 4 metaanálisis. El primero, el de 2028, sobre eficacia y seguridad de las dosis bajas frente a la estándar. Agrupa 5 ensayos clínicos con más de 8.500 pacientes. Y en general, el resultado de este primer abstract es que los regímenes con ACOS a dosis reducida disminuyen el riesgo de sangrado, preservando eficacia, lo que vamos viendo en los estudios que van publicando hoy día. Como dato curioso, en este abstract detectan en el análisis estadístico una posible interacción con el sexo biológico a nivel de recurrencia, que roza la significatividad. Por tanto, a lo mejor estos resultados, estas conclusiones podrían no ser igualmente aplicables, según los autores, claro, a hombres y a mujeres sin estudios adicionales. El segundo abstract, el 8.371, es otro metaanálisis con mismos objetivos, que en este caso incluye solo 3 estudios con 2.620 pacientes. Y en este caso, pues igual la dosis reducida de Apixaban pareció no ser inferior a la dosis estándar. La principal limitación, pues que en este caso son solo 3 estudios y por tanto es un metaanálisis bastante más pequeño. Tercero, el abstract 9.975, que evalúa cerca de 4.200 pacientes en 5 estudios y que van a ser tanto ensayos clínicos como observacionales. También confirma la no inferioridad de dosis reducidas en recurrencia y una mejora en la seguridad. Y la principal limitación es probablemente que incluye estudios, ensayos clínicos y observacionales, ¿no? Con lo cual, pues puede dar mayor heterogeneidad y limitar la validez del resultado o la aplicabilidad. Y un último metaanálisis, el 4.903 de Malhotra, el grupo de Malhotra, que, bueno, igual seguridad y eficacia, dosis estándar frente a dosis reducida y no encuentran diferencias tampoco en el sangrado mayor y en la recurrencia, pero sí en el sangrado no mayor clínicamente relevante, que fue menor en la dosis reducida. La mortalidad por cualquier causa, además, no varió entre los grupos. Además de estos 3 metaanálisis, un poco he añadido 2 estudios más por terminar este grupo. El abstract 8100, que es un observacional retrospectivo sobre la duración extendida de la anticoagulación. Analiza cerca de 300 pacientes y, digamos, demuestra, o los resultados muestran que la reducción de la dosis tras 6 meses de iniciar el tratamiento mantiene una tasa baja de recurrencia, en torno al 4%, y de sangrado mayor que de 1,2%, con lo cual muy bajita. Y el último estudio, que es un análisis postdoc, que es el estudio RENOVE, que es el abstract 1720, que comparó ambos fármacos en más de 2.700 pacientes, concluyendo que tanto Apixa como rivaroxaban a dosis plenas o reducidas tienen perfiles de seguridad similares a los 5 años. Vamos con los 2 últimos grupos. Uno de modelos de evaluación de riesgo de TV. La verdad es que este grupo, como os he dicho antes, me pareció un poco más decepcionante en el sentido de que los estudios tampoco son de una calidad extrema como para modificar la práctica clínica. Simplemente nombrarlos. El abstract 11.601, un estudio retrospectivo monocéntrico que hace una comparación entre las escalas de los scores de Corana, Padua y el Improve VT Risk Assessment, que analiza 788 pacientes y que, bueno, saca como conclusiones que el Corana tiene una mala sensibilidad, el Padua un poco mejor, lleva Corana 33%, Padua 78%, y el Improve, pues que no distinguió, digamos, a los grupos de bajo riesgo.
bueno, creo que tiene las limitaciones que os he comentado, que es un modelo monocéntrico, retrospectivo, etcétera. El segundo, hasta el 4.469, incluye 123.000 pacientes. Quizá lo interesante de este estudio es que crea un modelo predictivo de nuevo en pacientes hospitalizados, donde incluye una serie de variables como tipo de cáncer, creatinina mayor de 2, la hemoglobina según hombres o mujeres 13,6 o 12, la malnutrición, el sodio, la anticoagulación profiláctica, etcétera. Y sus resultados son bastante interesantes, ¿no? Y el tercer abstract es 1706, que es un estudio de corte retrospectivo, incluye 426 pacientes, creo en lo que le llaman los autores el Rayat Score, que utiliza la edad y la hemoglobina. Y bueno, tiene unas conclusiones con muchas aspiraciones, porque concluye que supera sustancialmente el rendimiento de los scores de Riete y de SOME en calibración y discriminación. Y bueno, yo creo que tiene sus limitaciones metodológicas muy importantes, y bueno, simplemente lo nombro para que lo conozcáis. Un quinto y último sobre epidemiología, biomarcadores y genómica. A nivel epidemiológico hay 3 estudios muy generales que, bueno, porque los conozcáis, el 3.878, que evalúa una población importante, más de 1,5 millones de pacientes oncológicos, y concluye que el cáncer de páncreas y gastrointestinal superior, así como recibir quimioterapia y tener antecedentes de enfermedad tromboembólica, otorga un riesgo muy alto de tener un evento tromboembólico. Un segundo, que el 13.467, que utiliza la base SEER, incluyendo cánceres específicos, y simplemente nombra una incidencia muy alta de enfermedad tromboembólica en ancianos con linfoma no-Hodgkin, que además con una importante mortalidad. Y el tercero, el 14.277, que revisan retrospectivamente más de 100.000 hospitalizaciones, concluyendo que la enfermedad tromboembólica en tumores cerebrales se asocia de forma independiente con un marcado aumento de la mortalidad. No os cuento más de estos porque no he visto ninguno más que me haya interesado. Y luego, por último, a nivel de biomarcadores, solamente os he destacado 2 interesantes. El subestudio del ensayo ABERT, que es el Abstract 10.109, que estudia casi 500 pacientes, donde determina que la troponina T de alta sensibilidad se asocia fuertemente con la aparición de enfermedad tromboembólica. Otros marcadores, como el ProBNP, el GDF15 y el CRP, se ligaron a la mortalidad. Y por último, el ASTRAP 3.866, que es un estudio de caso control, que analiza 170 pacientes y que sí obtiene una serie de firmas proteómicas individuales que predicen el desarrollo de ETV a corto plazo. Por si lo queréis leer, porque las firmas son complejas de escribir para un trombotorx, pero bueno, creo que es de los más interesantes. Y como veis, más o menos ha sido un barrido de todos los distintos aspectos del Congreso. Y luego señalaros, para terminar, simplemente un artículo muy interesante de hace nada, muy reciente, publicado en New England, del equipo de Castellucci, sobre el riesgo de sangrado de apixaban frente a rivaroxaban en tromboembolismo venoso agudo, digamos, ¿no? Es un artículo sobre el diferente riesgo de sangrado de los dos, basándose en el análisis de los resultados del estudio COBRA. Como sabéis, es un ensayo fase 3 randomizado para pacientes con embolia pulmonar sintomática o trombosis venosa profunda que recibieron los 2 anticoagulantes durante 3 meses. Incluyen 2.760 pacientes, una N considerable, con objetivo primario en el sangrado clínicamente relevante y secundario en la muerte. Y bueno, el sangrado ocurrió en un 3,3% de los pacientes en el grupo de apixaban frente al 7,7% en el grupo de rivaroxaban, ¿no? Una P significativa a favor de apixaban, con lo cual los autores concluyen que el riesgo de sangrado clínicamente relevante fue mucho menor con apixaban en este periodo de seguimiento de 3 meses. Y dicho esto, yo creo que hemos hecho un repaso general a estas últimas novedades en el Congreso americano y en este último artículo muy interesante. Y nada, daros las gracias por escucharlo y bueno, espero que os resulte de interés y muy interesante. Un saludo y hasta el próximo Promotor.